¿Qué tal, jóvenes? Hoy os voy a hablar de un término que en sus orígenes, cuando yo lo conocí, me tenía bastante preocupado. Es el término empujar el techo. Yo decía, ¿qué es esto? Y todas las disertaciones mentales que me hacía yo acerca de este enunciado y cómo las he ido relacionando dentro de mi sistema, viendo, adaptando e intentando racionalizar de algún modo. Bien, ¿qué es este término? ¿Qué significa empujar el techo? Simplemente es adoptar decisiones como entrenador para implementar o hacer crecer el rendimiento de nuestro atleta de una manera natural o con nuestras herramientas desde nuestra perspectiva de entrenador, adoptando decisiones que puedan empujar este rendimiento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de diferentes herramientas. Yo os voy a hablar de las herramientas del entrenador, ¿vale? Herramientas del atleta son las que él domina de su propio contexto, como por ejemplo ir con mucho hype a las sesiones, son cosas que van a cambiar mucho el rendimiento y le van a ir ayudando a él como individuo a empujar ese techo del rendimiento. Pero yo voy a hablar las que empleo yo como entrenador, ¿vale? Las que he conseguido racionalizar para poder explicar este concepto de manera teórica. Como ya digo, es mi visión. Tendremos diferentes herramientas, ¿vale? Una de ellas es reevaluando el RM estimado. ¿Cómo haremos esto? Esto sirve para, por ejemplo, principiantes cuando se les desactualiza el RM, que tienen una progresión en sesión, semana a semana, cada vez van proyectando más sesión a sesión. Entonces se desactualiza y hay que actualizar constantemente. Y ya eso depende de tu visión. Con la fórmula del RM estimado vas buscando ese pico de forma y que se empuje ese nuevo RM y se desvirtualice y se haga la realidad. Y luego tenemos otras dos maneras, ¿vale?, de trabajar con esta reevaluación del RM. ¿Cómo? La primera, enlazando bloques, ¿vale? Pero enlazando bloques con este RM virtual. Quiero decir, establecemos un mismo protocolo, ¿vale? Estos son unas estrategias un poco agresivas, pero las explico. Establecemos un mismo protocolo, 3x4, lineal. Estiramos 6, 8 semanas, lo que tengamos de TTP, y vemos el nuevo RM que hay, el RM virtual. Ahora es 100. Vale, pues inmediatamente replicamos ese bloque, ¿vale?, con las mismas zonas de intensidad, pero con el nuevo RM, con el 100, sin haber ni tan siquiera tocado ese RM. O sea, empezamos a trabajar el bloque con un RM virtual, ¿vale?, manteniendo el protocolo, por lo tanto mantendremos el volumen. Siguiente manera, que esto ya es tirarse un triple y es bastante arriesgado para mí, muy agresivo, una estrategia muy agresiva, es reevaluar el RM del bloque anterior y comenzar un nuevo bloque, pero cambiando los protocolos, añadiendo más volumen. Como ya digo, esto es una manera bastante agresiva de empujar ese techo. Y ver lo que pasa. Tenemos que estar muy pendientes para que no haya ningún problema de molestias y que no nos interfiera demasiado en los entrenamientos. Cuidado, ¿vale? Y luego jugar con las variables del entrenamiento, con el volumen, la frecuencia y la intensidad. Al fin y al cabo, ¿qué es? Hacer más, cada vez más, para poder aumentar ese rendimiento de nuestro RM, que es con lo que trabajamos. Os voy a explicar un problema un discurso que tenía yo acerca del volumen. Yo pensaba, si meto más volumen de entrenamiento, el atleta va a mejorar. Sí y no. Depende. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Puede mejorar su capacidad de trabajo, de tolerar volumen, pero podemos no disipar fatiga o correctamente o por muchos factores que no logre exponer el RM que nos estaba diciendo. También podemos pasarnos de tiempo metiendo volumen, que acumule mucho más volumen, pero luego no salga el RM que tenía estimado, ya porque nos hemos pasado de TTP, por lo que he dicho de los factores de fatiga, ¿vale?, o por otros, por su propio contexto. Si ha tenido una buena adaptación
a este volumen y vemos que el rendimiento, cuando intensificamos, efectivamente está subiendo, bien, hemos ganado el partido, hemos empujado bien el techo. Pero también se puede dar el otro escenario, que no sea así. Y esto tenemos que entenderlo y saberlo manejar como entrenadores. Bien, a través de la intensidad, ¿qué vamos a hacer? Pues trabajar en zonas de intensidad altas más a menudo, simplemente. Otra opción con la intensidad, introducir más volumen en zonas de intensidad altas, entre el 90 al 100% de nuestro RM. Introducir días con un volumen alto en estos conjuntos pesados, ¿vale? A través de la intensidad. Y a través de la frecuencia. ¿Qué nos va a permitir? ¿Cómo vamos a poder empujar el techo? A través de la frecuencia. Vamos a poder repartir el volumen de mejor manera para disipar la fatiga o repartirla a lo largo de la semana, de tal manera que vamos a poder trabajar en zonas de porcentaje LRM un tanto altitas, entre un 80 a un 87%, pero también hay que vigilar para que no nos pasemos. O sea, sería un RIR 2, un @8. Problema, hay que, como ya digo, vigilar mucho todas estas molestias que puedan aparecer y estar al tanto de nuestro atleta. Estas son las formas que veo yo y que entiendo de empujar el techo, de meter un buen acelerón. Obviamente, estas son las más agresivas. Se puede hacer de una manera más tranquila a lo largo de los bloques, de las temporadas y poco a poco. Pero como protocolos agresivos, estos son los que he empleado yo. ¿Qué nos van a permitir este tipo de protocolos de empujar el techo? Bueno, pues nos hacen unas adaptaciones muy profundas, ¿vale? Y se emplean pues, para afinar esa habilidad del sistema nervioso para estar siempre levantando cargas altas, que es lo que necesitamos en el power. El aparato musculoesquelético, el sistema musculoesquelético también genera esas adaptaciones. Al final nuestros sistemas se hacen más específicos a nuestro deporte. Como ya digo, estos son unas herramientas que podemos emplear o no en nuestras programaciones para dar esos tintes de empujar el techo, de meter un apretón, de ver qué pasa, ¿vale? A mí me gusta, como ya digo, emplear pequeños tintes, no emplearlo de manera pura y muy agresiva. Bueno, solo quería explicar un poco cómo yo entiendo este concepto y cómo lo he desarrollado, racionalizado, intentado llevar al papel para buscarle una aplicación práctica dentro de mi sistema y espero que os haya gustado. Que vaya bien.